Hola a todos y bienvenidos una vez más a Cannabis en Paraguay. Hoy episodio número 97 del viernes 30 de enero. Ya terminó enero, señoras y señores. Termina el primer mes. Bueno, en teoría terminó mañana 31 de enero, pero hoy es el último viernes de este primer mes del año 2026. ¿Soy yo o pasó muy rápido? Mucho calor, aunque bastante agradable la temperatura. Bueno. Vamos a empezar con este episodio. En el episodio anterior hablamos de por qué el cannabis medicinal abandonó el suelo tradicional. Hoy vamos a hacer algo más directo. Vamos a hacer una batalla frente a frente. Lana de roca, fibra de coco, turba, arcilla expandida, biochar, vidrio espumado. Todos dicen ser el mejor sustrato para cannabis. Todos tienen ventajas. Todos tienen fanáticos. Pero cuando pones las plantas lado a lado, cuando medís crecimiento, raíces, flores, cannabinoides, ¿quién gana? Y más importante, cuando consideras el costo, la reutilización, el impacto ambiental, las regulaciones, ¿cambia la respuesta? Hoy vamos a desmenuzar los datos. Vamos a ver estudios que pusieron las mismas plantas, la misma genética, las mismas condiciones ambientales y solo cambiaron el sustrato. Y vamos a hablar del elefante en la sala que nadie quiere mencionar, la sostenibilidad. Y vamos a hacerlo round por round. Hay unos 6 7 rounds que preparé. El primer round tiene que ver con el crecimiento vegetativo. Este es el sprint inicial. La fase vegetativa es cuando la planta establece su estructura, su tallo, sus hojas, sus ramas. Es la base para todo lo que viene después. Un estudio comparó tres sustratos específicamente: lana de roca, una mezcla de turba y perlita y también fibra de coco. En estas tres condiciones, con luz idéntica, temperatura idéntica, humedad idéntica, nutrición idéntica, todas las plantas del mismo cultivar. A los 49 días después del trasplante midieron la biomasa. ¿Cuáles fueron los resultados? La lana de roca, peso seco de hojas de aproximadamente 25,8 gramos por planta, el peso seco de tallo de 19,8, el índice del área foliar 12,8 metros cuadrados sobre metros cuadrados. En cuanto a la mezcla de turba, perlita y coco, el peso seco de hojas fue de 20 a 21 gramos, menor, o sea, menor que el anterior. Peso seco de tallos 16 a 17, menor también que la lana de roca, y el índice del área foliar fue significativamente menor. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Que la lana de roca, o en este sustrato que es la lana de roca, las plantas desarrollaron canopies más grandes y vigorosos, más superficie de hoja, ¿sí? Más grandes las hojas. Y esto significa más fotosíntesis. Y esto significa más potencial de producción. ¿Por qué la lana de roca gana este primer round? Principalmente por dos razones: la oxigenación superior, como ya hablamos en el episodio anterior, y el control nutricional preciso. Pero cuidado con la interpretación: mayor crecimiento vegetativo no siempre significa mayor rendimiento final. Estamos viendo solo la primera mitad del partido. O empezamos con el primer round recién. Ahora vamos con el segundo round, las raíces, que es la infraestructura oculta de todo lo que se produce, ¿verdad? Miremos bajo tierra o bajo sustrato, porque el sistema radicular determina también qué tan eficiente la planta puede absorber agua y nutrientes. En el mismo estudio anterior que mencioné para el round uno, midieron peso seco de raíces. En cuanto al coco, el peso seco de las raíces fue 1,26 gramos por planta, y en la lana de roca y turba y perlita el peso seco de raíces fue de 1,03 gramos por planta, 18% menos que en el coco. ¿Por qué gana el coco el segundo round? Probablemente por su estructura física. La lana de roca retiene muy bien el agua, hasta 2,6 litros por contenedor, y el 79% de esa agua está fácilmente disponible. Esto suena genial, pero significa que las plantas no necesitan esforzarse para encontrar agua y por ende las raíces no crecen tanto. Están muy cómodas las plantas en la lana de roca. En el coco, en cambio, como retiene más el agua, 1,4 litros, y solo el 14% de agua está fácilmente disponible, obliga a las raíces a expandirse para buscar humedad. Y el resultado es que tenemos un sistema radicular más robusto.
¿Es esto bueno o malo? Y depende. Raíces más grandes puede significar mayor capacidad de absorción nutricional, mejor anclaje, la planta se ancla mejor al sustrato y más resiliencia ante el estrés también. Pero también puede significar que la planta está invirtiendo más energía en raíces en lugar de flores. Todo es trade-off. Bueno, vamos con el tercer round. Ahí vamos, ya vamos viendo quién gana en cada cosa. La absorción de nitrógeno. El nitrógeno es el combustible del crecimiento de las plantas. Es el nutriente más crítico durante la fase vegetativa. Es el motor de la fotosíntesis y la producción de clorofila. En múltiples estudios, la lana de roca consistentemente mostró mayor concentración de nitrógeno en hojas. La lana de roca específicamente mostró una concentración de 52,6 miligramos por gramo de hoja. Y en las hojas de azúcar que le llaman las sugar leaves, 52,3 miligramos por gramo de sugar leaves. En cuanto al coco y la turba y perlita, la concentración fue de 48,6 miligramos por hoja en las sugar leaves, de 48,8 miligramos por hoja en coco y 46,5 miligramos por gramo de hoja en turba. Esta mayor concentración de nitrógeno se correlaciona con mayor contenido de clorofila, mayor capacidad fotosintética, mejor crecimiento, o sea, el crecimiento es más vigoroso. Y en este caso, en el tercer round, vuelve a ganar la lana de roca. ¿Por qué? ¿Por qué la lana de roca absorbe más nitrógeno? Porque es inerte. No hay competencia microbiana por el nitrógeno en este sustrato y cada molécula de nitrato o de amonio que le pones a tu solución nutritiva está disponible para la planta de manera inmediata. Y en contraste, el coco y la turba, que son orgánicos, tienen su microbiota propia que puede inmovilizar temporalmente el nitrógeno. Y si el pH baja demasiado, como puede llegar a pasar en turba con la mezcla de perlita, que en el estudio llegó a un pH 5 al final del ciclo, entonces cuando baja ese pH, la disponibilidad de nitrógeno también se reduce. Esto explica por qué la lana de roca gana el tercer round, que es el crecimiento vegetativo y la concentración de nitrógeno. Más concentración de nitrógeno, más clorofila, más fotosíntesis, más biomasa. Vamos con el cuarto round, el rendimiento de flores, lo que realmente importa al final de la producción. Acá está la pregunta del millón. Después de 8 a 10 semanas de floración, ¿cuántas flores secas producen estas plantas en los diferentes sustratos? Los datos son sorprendentes. En el estudio principal, la lana de roca produjo 20, o sea, un rango de 20,8 a 27,4 gramos por planta de flores secas. La turba, con la mezcla de perlita, tuvo un rango similar. Y el coco tuvo un rango similar. Las diferencias estadísticamente no fueron significativas. Otro estudio con genotipos diferentes mostró que diferentes genotipos eh, producían diferentes cantidades de flores secas dependiendo del sustrato. Por ejemplo, hay un genotipo que se llama Canadá con K. En turba produjo 8,56 gramos por planta, las flores secas. Y el mismo genotipo Canadá en coco produjo 3,84 gramos de flores secas por planta, 5 gramos menos. En el caso de un genotipo que se llama 0,2X en turba, produjo 7,9 gramos por planta y en coco ese mismo genotipo 9,19. ¿Ven el patrón? Exacto, no hay un patrón. La respuesta del rendimiento es altamente dependiente del genotipo. Algunos cultivares no sé, adoran la lana de roca. Otros se desempeñan mejor en coco y otros son indiferentes. No le importa en qué le pones, crecen de la misma manera y producen lo mismo. ¿Qué nos dice esto? Que no existe un, digamos, entre comillas, mejor sustrato universal para el rendimiento. La genética importa más que el medio. Así que yo puedo tener el mismo genotipo, sembrar en diferentes sustratos y voy a tener rendimientos diferentes. Quinto round, cannabinoides. Digamos que puede ser el penúltimo test, el penúltimo round. Si están produciendo cannabis medicinal, el número que realmente importa es cuánto CBD o THC tiene mi producto final. Y los estudios son consistentes en este punto. Un estudio que fue el que comparó los genotipos Canadá y 0,2X en turba produjo
5,97 a 6,22% de CBD. En la mezcla de turba y fibra verde tuvo un rendimiento similar. Y en coco tuvo un rendimiento similar. O sea, no hubo diferencias significativas. En el estudio 2 o en otro estudio, que fue el primero en realidad que comparamos, donde se comparó la lana de roca, la turba, el coco, se obtuvo CBD en lana de roca 3,3 al 4,9%. En turba y perlita CBD también el mismo rango y en coco CBD el mismo rango. Tampoco hubo diferencias significativas. ¿Qué significa esto? Que la concentración de cannabinoides es principalmente genética, no impulsada por el sustrato. Siempre y cuando la planta, como ya dijimos en el episodio anterior de manera breve, tenga suficientes nutrientes, agua y luz, va a expresar su potencial genético. El sustrato no crea cannabinoides, digamos. La planta es la que crea cannabinoides. Ahora, esto tiene una excepción importante. Si hay estrés nutricional severo, sí puede afectar cannabinoides. Por ejemplo, un estudio mostró que sustrato de coco con menor retención de agua llevó al 22% más de THCA y 20% más de CBGA, probablemente porque el riesgo más frecuente mejoró oxigenación radicular. Y otro estudio encontró que estrés hídrico controlado aumentó la concentración de THCA en 12% y CBDA en 13%. Pero estos son casos de manipulación deliberada de estrés. En condiciones óptimas, normales, el sustrato no dicta el perfil de cannabinoides. Ahora, un round que puede cambiar todo, la batalla de la sostenibilidad. Hasta ahora hablamos de rendimiento, pero hay otro factor que cada vez importa más, la sostenibilidad. Porque puedes tener el sustrato más productivo del mundo, pero si su huella ambiental es enorme, ¿realmente ganaste? La lana de roca, por ejemplo, se produce, como ya dijimos en el episodio anterior, fundiendo roca extremadamente, o necesita una energía, suministro de energía bastante extremo o intensivo. Es de un solo uso, no es biodegradable. Consistentemente muestra la huella de carbono más alta de todos los sustratos comunes. En el caso de la fibra de coco, es un subproducto, una fibra que sobra del procesamiento de cocos para otros usos. Puede reutilizarse 2 a 3 ciclos después de la esterilización. Es completamente biodegradable, se compostea. La mayor parte de la huella viene del transporte, ¿verdad? Porque se tiene que traer de Asia o de algún otro país productor, por ejemplo México, pero aún así muestra huella significativamente menor que la lana de roca. En el caso de la turba, las extracciones de pantanos que tardaron miles de años en formarse, ya hablamos, y obviamente estos pantanos de turba almacenan dióxido de carbono milenario que cuando se drena se libera al ambiente. Esto implica la destrucción de ecosistemas únicos y Europa está restringiendo o prohibiendo su uso. Es barato de comprar, pero el costo ambiental es muy alto. La arcilla expandida se produce también, como ya hablamos en el episodio anterior, a una alta temperatura. Esto implica alto costo energético. Es altamente reutilizable, se puede esterilizar y usar como más o menos 10 o más ciclos y tiene un alto costo inicial, pero bajo costo por ciclo de vida. El biochar se produce por pirólisis de biomasa residual, puede ser carbono negativo si se hace correctamente. Se usa como aditivo de entre el 5 y 20% en mezclas. Mejora el suelo cuando se incorpora al final y el potencial es enorme, pero aún se está desarrollando el biochar. El vidrio espumado es vidrio reciclado con agente espumante a 700-900 grados Celsius. La ventaja es material reciclado, es reutilizable, es inerte, poca retención de agua. Esa es una limitación. No es tan ampliamente usado aún en cannabis. Y teniendo todo esto en cuenta, ¿quién es el ganador en sostenibilidad? Si tenemos todos estos parámetros, la fibra de coco mm, es el ganador en sostenibilidad. Es renovable, biodegradable, subproducto de otras industrias. El peor de todos es la turba por su impacto en emisiones de carbono y la destrucción de ecosistemas. La lana de roca está como en el medio. Alto impacto de producción, pero rendimiento excelente. Sí, está como en el medio. Ahora, hablemos de alternativas, hablemos del futuro, sabiendo los problemas de sostenibilidad que están investigando. ¿Qué se está investigando en realidad? Porque hablamos ya de estos problemas y hablemos del biochar como aditivo. El biochar
Como dijimos, se produce de la pirólisis de residuos agrícolas, específicamente cáscara de coco, bambú, madera. Se añade entre el 5 y el 20% de mezcla de coco o turba. Los beneficios son principalmente la mejora en la retención en agua, un hábitat microbiano que provee a las raíces. Y estudios en cannabis son limitados, pero en otros cultivos, como por ejemplo tomate, lechuga, muestran mejoras entre el 11 al 101% en rendimientos cuando se combina con tricoderma, por ejemplo, que es un bioproducto también. Supresión de patógenos, bueno, biochar soporta microorganismos antagonistas que protegen raíces. El costo es potencialmente bajo si se usa biomasa local. Y bueno, eso es principalmente con respecto al biochar. Otra alternativa es el vidrio espumado, el vidrio es que básicamente es vidrio reciclado expandido a 700-900 grados Celsius. Tiene propiedades similares a la perlita, pero de material reciclado. La limitación principal es la baja retención de agua, requiere de riego frecuente. Y estado, bueno, aún no hay estudios en cannabis, pero usado en techos verdes y agricultura vertical sí. Así que vamos a ver cómo se va desarrollando. Otra alternativa, otra fibra del futuro, digamos, es la fibra verde, que básicamente consiste en virutas de madera de coníferas tratadas térmicamente, probado al 30% en mezclas con turba, y el resultado es el mismo rendimiento que turba pura, pero 30% menos turba usada, o sea, 30% menos eh, impacto que la turba sola, ¿verdad? Y como última alternativa, podemos mencionar las espumas fenólicas biobasadas, tradicionalmente hechas con fenol y formaldehído, que bueno, son compuestos tóxicos. Hay nuevas versiones que usan glioxal, furfural, lignina, taninos, que bueno, son menos tóxicos, son elaborados a base de plantas, reducen la huella de carbono en más del 50% y el uso es principalmente para propagación, no tanto para producción completa. La limitación es que no son biodegradables aún, pero están mejorando eso. El patrón es, claro, la industria está buscando materiales renovables, reciclados o subproductos que puedan igualar el rendimiento de la lana de roca sin su huella ambiental. Ahora, el veredicto, ¿quién ganó? Después de revisar todos estos estudios, ¿cuál es la respuesta? Bueno, no hay un sustrato mejor para todos, depende. ¿De qué depende? Si tu prioridad es máximo rendimiento y tenés presupuesto, obviamente la lana de roca, punto. Ese es el estándar por algo, ¿verdad? Pero prepárate para críticas ambientales y posibles restricciones futuras. No sabemos, pero hay que prepararse. Si tu prioridad es sostenibilidad, el coco. La fibra de coco, especialmente si podés conseguirlo localmente, es lo mejor. Mezcla de coco con perlita o coco con biochar son ideales, según los estudios y las investigaciones. Si quieres balance entre rendimiento y sostenibilidad, coco con manejo cuidadoso, con un pretratamiento, con calcio y magnesio, riego frecuente o sistemas tipo sándwich. Lana de roca, fibra de coco, para combinar ventajas. Ahora, si estás en fase de propagación, por ejemplo, lo ideal sería lana de roca o espuma fenólica, aunque esta última tiene problemas ambientales. Evitar el coco en la fase de propagación para las plántulas, porque demasiada retención de agua puede causar dumping off, para un marchitamiento temprano, digamos. Si querés minimizar costo por ciclo, usar la arcilla expandida o leca, que tiene un alto costo inicial, pero se puede reutilizar más de 10 ciclos. Entonces tiene como un costo minimizado, digamos. Y hay que recordar, la genética importa más que el sustrato para la producción de cannabinoides. Elegí un sustrato basándote en tu sistema de cultivo, tu presupuesto, tus valores ambientales, no en promesas de más THC. Ahora, hicimos la batalla, pusimos todos los sustratos frente a frente. ¿Quién ganó? ¿Quién dice que ganó? Bueno, el coco ganó en desarrollo radicular, sostenibilidad y flexibilidad. Es el retador serio ante la lana de roca que ganó en crecimiento vegetativo, absorción de nitrógeno, reproducibilidad, que es el campeón de la industria por algo. La turba perdió en sostenibilidad tan mal que, bueno, hasta Europa la está prohibiendo, pero técnicamente aún funciona. Con respecto al punto de cannabinoides, son un empate. Todos los sustratos produjeron perfiles similares bajo condiciones óptimas. Y en cuanto a sostenibilidad, es donde la batalla realmente se define. Y acá el coco gana por nocaut. El futuro probablemente no va a ser solo
un sustrato. Yo creo que va a ser mezclas inteligentes. Coco con biochar, por ejemplo, para retención y microbioma. Coco con perlita para la aireación, sistemas híbridos, lana de roca coco para combinar ventajas. Y alternativas como biochar y vidrio espumado van a seguir desarrollándose, especialmente a medida que regulaciones ambientales se vayan endureciendo, ¿verdad? Para Paraguay la pregunta es, ¿priorizamos productividad máxima para competir internacionalmente o construimos desde el principio con sostenibilidad? Porque el mercado está cambiando, los consumidores, especialmente en Europa, Norteamérica, cada vez exigen más transparencia ambiental, digamos. Certificaciones de carbono neutral también suelen pedir, está muy de moda eso. Y obviamente la trazabilidad de los sustratos también. Un productor paraguayo que pueda decir, cultivamos en fibra de coco local, con biochar de residuos de yerba mate, por ejemplo, en un sistema de recirculación, yo creo que tiene una historia potente para vender, así que ahí hay algo para pensar. Y bueno, si la lana de roca rinde mejor, pero destruye el ambiente, y el coco es sostenible, pero requiere más manejo, ¿cuál es la decisión correcta según vos, querido oyente? ¿Maximizar producción hoy o construir sistemas sostenibles para el futuro? Segunda pregunta, ¿deberíamos regular qué sustratos se pueden usar en producción medicinal? Europa ya está restringiendo, por ejemplo, la turba. ¿Paraguay debería hacer lo mismo con la lana de roca o dejar que el mercado decida? Y si los cannabinoides son principalmente genéticos, ¿por qué tanto debate sobre sustratos? Estamos obsesionados con lo secundario mientras ignoramos lo principal, que es la genética. Ahí les dejo esas preguntas, esas cuestiones para pensar. Nos vemos en la próxima semana, obviamente, con el siguiente tema. Será hasta entonces, infórmense, cuestionen y usen responsablemente. Chau, chau.